A ver, vamos a darle una vuelta a una idea que, la verdad, es muy potente. ¿Y si la riqueza no se midiera en euros, sino en tiempo? Hoy vamos a explorar una historia que le planta cara a esa creencia de que tener más cosas es igual a ser más libre. Veremos cómo un simple cambio de punto de vista puede redefinirlo todo. Y claro, todo arranca con esta idea. Una idea que a muchos, de una forma u otra, nos han metido en la cabeza desde críos. Es lo que nos empuja en el trabajo, la razón de esas jornadas interminables. Esta creencia, que es casi un mantra en nuestra sociedad, es justo el punto de partida de la historia que vamos a ver. Pero, un momento, ¿y si esa creencia no fuera del todo cierta? ¿O al menos estuviera incompleta? Aquí es donde la cosa da un giro de 180 grados. Se plantea que el dinero no es el premio final, sino un reflejo. Es como un espejo que nos dice, oye, así es como de verdad valoras tu recurso más valioso, el que no vuelve, tu tiempo. Y esta premisa, claro, lo cambia todo. Y esto nos lleva a la primera parte de la historia, que describe un estilo de vida que seguro que a más de uno le suena. Es esa sensación de vivir para trabajar, de estar metido en la rueda de una gran ciudad, donde parece que el único objetivo es seguir corriendo, muchas veces sin saber muy bien hacia dónde. Y los síntomas de estar metido en esa carrera, pues se ven a la legua. Facturas que no paran de llegar, deudas que crecen, horas extra como norma y compras para llenar huecos. Y todo con esa excusa, ¿no? La de, bueno, ya viviré más adelante. Es un ciclo que agota y que sin darse cuenta va alejando a la gente de lo que de verdad importa. Pero pasa a veces, ¿no?, que cuando menos te lo esperas, la vida te pone delante una lección. Y en esta historia, esa lección llegó con un encuentro fortuito. Uno de esos momentos que, sin avisar, tienen el poder de poner tu mundo patas arriba. A ver, imaginemos la escena. El protagonista, agotado de un día larguísimo, se topa con un anciano sentado en un banco. El hombre, con una calma que casi se podía tocar, está ahí, tan tranquilo, contando unas pocas monedas con una media sonrisa. Esa paz chocaba de frente con el caos de su propia vida, y claro, no pudo evitar sentir una curiosidad enorme. Y entonces el anciano suelta la frase que lo dinamita todo. Le dice, muchacho, cuando tenía tu edad, ganaba más de lo que podía gastar, pero gastaba más de lo que podía disfrutar. Ojo, porque aquí está la clave. Esa diferencia, que parece pequeña pero es un mundo, entre gastar y disfrutar, una revelación con una fuerza brutal. A ver, paremos un segundo aquí, porque esto es importante. La pregunta que deja en el aire el anciano es el corazón de todo este asunto. ¿Cuál es esa diferencia? ¿En qué punto el hecho de gastar dinero deja de darte alegría y se convierte, en una obligación más, o peor, en una carga? Es de esas preguntas que obligan a pararse y a mirar un poco para adentro. Bueno, pues esa pregunta fue la que plantó la semilla del cambio. A partir de aquí, la historia nos muestra cómo una sola idea puede empezar a germinar y provocar un cambio de vida total. Vamos a ver qué pasos concretos se dieron para empezar a construir desde cero. Y el plan, la verdad, es que es sorprendentemente simple. Eso sí, necesita una disciplina de hierro. Lo primero, quitarse de en medio todo lo que sobra. Lo segundo, liquidar hasta la última deuda, para cortar las cadenas con el pasado. Y lo tercero, que quizá es lo más complicado, aprender a tener paciencia, entender que los grandes cambios no ocurren de un día para otro. Y junto a ese plan había una regla de oro. De cada euro que entraba, guardar siempre el 10%. Y no se veía como, uy, qué rollo tengo que ahorrar, sino más bien como plantar una semilla para el futuro. Un pequeño acto de confianza en el poder del tiempo. Claro, al principio ese 10% parecía una cantidad ridícula, casi nada. Pero aquí es donde entra la paciencia, claro. Con el paso de los meses y luego de los años, esas pequeñas semillas empezaron a echar raíces invisibles. Se estaba creando una base financiera sólida que iba creciendo por debajo, sin hacer ruido. Y hablando de esas raíces invisibles, nos llevan a descubrir a un aliado que es clave en todo esto. Una fuerza silenciosa que, en cuanto la entiendes, empieza a trabajar para ti sin descanso. Estamos hablando del interés compuesto. Y más allá de la fórmula matemática, aquí se define de una forma mucho más poética. Es ese poder que hace que el tiempo, en vez de correr en tu contra, de repente empiece a jugar en tu equipo. Convierte cada día que pasa en un pequeño ladrillo para construir tu futuro. Pero ojo, que la inversión no fue solo de dinero, ni mucho menos. Lo más potente de este método es que la inversión más gorda se hizo en el activo más importante que existe, uno mismo. Dedicar tiempo a leer, a aprender cosas nuevas, a formarse y sobre todo a entender cómo funciona el dinero. Y así los años van pasando y se llega a la gran revelación, a la recompensa final de todo este viaje. Y resulta que el verdadero tesoro no era una cifra con muchos ceros en el banco, era algo mucho, mucho más valioso.
La historia nos lleva de vuelta al mismo banco, al lugar donde todo empezó. Pero el anciano ya no está. En su sitio solo hay una moneda que brilla y una pequeña nota. Es el momento de recibir la última lección, la más importante de todas. En la nota ponía exactamente esto. Cuando entiendes el valor del tiempo, dejas de perseguir el dinero. Dejas que él te siga a ti. Es un cambio de mentalidad total. Se acaba el correr detrás del dinero. Ahora, al centrarse en lo importante, en gestionar bien el tiempo, en el valor, el dinero se convierte en una consecuencia, en algo que llega de forma natural. Y este es el cambio de paradigma definitivo. La forma de medir si alguien es rico ya no tiene nada que ver con el saldo de su cuenta. La nueva métrica, la que de verdad importa, es el número de horas de la propia vida de las que una persona es dueña. Las horas que controla uno mismo, no las que controlan las deudas o las obligaciones. Y con esto llegamos al cierre, a la idea final, que es tan simple como profunda. El dinero, sí, claro que puede comprar comodidades, pero el tiempo, la libertad de ser dueño de tus días, eso es otro nivel. Es un lujo que solo se consigue cuando se aprende a valorar y a gestionar bien ese tiempo. Y cerramos con una pregunta, una que lo resume todo, y nos la deja ahí, para que pensemos. Después de ver esta historia, la reflexión final es inevitable. ¿Cuál es la verdadera medida de la riqueza? ¿Es una cifra en un extracto bancario o es el tiempo del que uno es verdaderamente dueño? Ahí queda la cuestión.